Vamos a leer desde los versos 17, leemos todo el párrafo, oramos y comenzamos. Dice así: hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Porque muchos andan, como les he dicho muchas veces, y ahora se lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Entonces, Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder comprender las verdades que aquí están. Entonces pedimos de que tu Espíritu, Señor, traiga revelación a nuestra mente y corazón y que nos ayude, Señor, entendiendo, pero también capacitando para vivir las verdades que aquí se encuentran. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en ya la recta final, quizás, de esta carta corta y breve, pero muy, muy importante porque Pablo ha querido escribir esta carta a una iglesia en particular para animarlos a ellos a que ellos puedan vivir la fe de una manera digna. Este versículo del capítulo 1, verso 27, lo hemos repetido varias veces, que es probablemente ese el propósito general de la carta, recordar a los cristianos en Filipos y también a nosotros a poder vivir de una manera digna del Evangelio. Entonces, Pablo nos ha dado instrucción, nos ha exhortado, pero también Pablo nos ha mostrado ejemplos de cómo se vive esa vida. La semana pasada yo no estuve, pero estudiaron la sección anterior donde Pablo finalmente se ponía a sí mismo como un ejemplo de cómo se ve la vida de una persona que es creyente, con las motivaciones de su vida, qué era lo que él quería alcanzar, cuáles eran sus propósitos ahora ya habiendo sido salvo. Y en el mismo sentido y en la misma dirección, Pablo vuelve aquí en el verso 17 a volver a repetir y a enfatizar algo que él ya dijo anteriormente, que es que tú y yo hemos sido llamados como cristianos a observar y a imitar buenos ejemplos en la vida cristiana. Entonces, ese es como el instructivo, ese es el mandato de Pablo en el verso 17. Dice: sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Esto no es un consejo, no es una sugerencia, de hecho esto es un imperativo. Quiere decir que es un mandato que Pablo le está dando a los creyentes y también a nosotros. Entonces, ¿por qué es importante y por qué son importantes los buenos ejemplos? Porque tú y yo, en general en la vida, aprendemos a través de la instrucción. Necesitamos instrucción para aprender. La enseñanza es importante, la necesitamos en nuestra vida. Eso es lo mismo en la vida de la fe. Ser cristiano implica ser instruido en la verdad, en la palabra de Dios. Pero la instrucción no es la única forma en la que aprendemos. También aprendemos observando a otros. Y también en la vida cristiana eso es una verdad que necesitamos recordar. Tú y yo aprendemos por instrucción, pero también al observar a otros creyentes, cómo viven su vida como cristianos. Ahora, eso nos muestra algo que es muy importante, que nunca debemos de olvidar, y es que cada uno de nosotros como cristianos pueden darse dos posibilidades. Una es que podemos inspirar y edificar a otros a través de cómo vivimos, pero también cada uno de nosotros puede desanimar y hacer tropezar a otros a través de nuestro ejemplo. Entonces, muchas veces decimos, haz lo que digo, no lo que hago. No, lo que hago es importante también, pero a veces tendemos un poco como a desentendernos de la parte práctica de nuestra fe y hacemos mucho énfasis o un énfasis únicamente en nuestras palabras. Pero Pablo nos está mostrando, y lo ha dicho varias veces en esta carta, de que nuestro ejemplo, nuestro testimonio es muy, muy importante, porque sirve para aprender de una manera real y práctica cómo debemos de vivir siguiendo a Jesucristo.
Entonces él ha hablado ya en los capítulos y los versículos anteriores, nos dio varios ejemplos de cómo se vive la vida cristiana. Y nuestro mayor y más grande ejemplo obviamente es Jesucristo mismo. En el capítulo 2, versos 5 al 11 no vamos a ir ahí, pero básicamente ahí Pablo nos habla de que Cristo es nuestro máximo ejemplo, de que en cada uno de nosotros debe de haber el mismo sentir que había en Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo? Bueno, Jesucristo se despojó a sí mismo. Esa idea de vaciarse a sí mismo. Jesús no renunció a su divinidad. Lo que renunció o puso temporalmente a un lado fue todos sus derechos, todos sus privilegios, para anteponer la voluntad del Padre y para venir a servirnos. Eso es lo que hizo Jesús. Viviendo en una gloria perfecta, eterna, Él puso eso a un lado para hacerse hombre, para humillarse y para tomar forma de siervo. Bueno, ese es el sentir que debe haber en nosotros. Jesús pensó en otros, sirvió a otros y terminó sacrificándose por otros. Esa es la manera de pensar que debe haber en nosotros. Ese es el ejemplo que debemos de seguir. Pero Pablo no se limitó únicamente a Jesucristo. También Pablo puso a Timoteo y a Epafrodito como un ejemplo de cómo se ve la vida cristiana. Y quizás podríamos resumir la vida de Timoteo y Epafrodito, lo que aparece en el capítulo 2 del 19 al 30, en que estos dos hombres se dedicaban a los intereses de Cristo y a buscar el bienestar de la iglesia. Ellos se dedicaban a los intereses de Cristo y a buscar el bienestar de la iglesia. Y estos dos hombres son un ejemplo de cuál debiese ser también nuestra manera de vivir. Estamos en los negocios de Jesucristo, estamos interesados en las cosas que le interesan a Cristo, que es su iglesia, edificarnos unos a otros. Y finalmente el ejemplo de la semana pasada, que Alberto enseñó, era el propio ejemplo del mismo Pablo. Y Pablo, por ejemplo, vemos que él quería conocer a Cristo, él quería crecer en Cristo, él quería dar a conocer a Cristo a otros, quería servir a la gente de Cristo, incluso si eso significara para él padecer por Cristo. Entonces, esos son los ejemplos que necesitamos en nuestra vida. Necesitamos buenos ejemplos y la Biblia nos da buenos ejemplos y la iglesia debiese de proveer y nosotros debiésemos de proveer y ser esos buenos ejemplos a otros que a lo mejor están comenzando en su vida espiritual, en su vida cristiana. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque fíjate, observa ahí en tu Biblia, la última parte del verso 17. Dice, y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Pablo está diciendo que hay ciertos principios que deben de ser algo que otros puedan ver en nuestra vida. Nosotros replicamos, vivimos principios bíblicos, verdades bíblicas, y la iglesia debiese ser ese lugar donde gente que no conoce cómo vive un cristiano pudiese ir y decir, así son los cristianos, así viven los cristianos. La iglesia está para eso, para que la gente vea cómo el buen ejemplo o las verdades bíblicas, cómo se modelan en la vida real. Entonces, venimos a la iglesia, nos reunimos los domingos, nos reunimos los miércoles, nos reunimos a lo mejor o nos reuniremos en grupos pequeños de discipulados. La instrucción es importante, pero tu tiempo de compañerismo con otros cristianos también es importante. Cosas sencillas, verdades sencillas pero profundas son las que necesitamos oír, pero también ver. Hace tiempo estaba oyendo a un pastor que acaba de, por decirlo de alguna manera, jubilarse de su iglesia, muy, muy conocido en Estados Unidos. Pero él hablaba de que en su vida cristiana él vio muchos pastores caer en el ministerio, caer en su vida. No porque no eran capaces de explicar profundas verdades teológicas, sino porque habían dejado de practicar las cosas sencillas de la vida cristiana. Y a veces pensamos, no, yo necesito un discipulado profundo, teológico, y eso tiene su lugar, no me malentiendas. Pero nuestros problemas son más básicos a veces. Dejamos de practicar y vivir las cosas sencillas de la fe. Entonces eso se aprende por instrucción, pero también se aprende viendo a otros hacer eso. Y ese lugar para que eso ocurra es la iglesia de Jesucristo. Entonces, ahora Pablo dice, sean imitadores míos, observen mi vida, pero no solamente mi vida, sino que todos aquellos que tienen el ejemplo de nosotros. Ahora, ¿por qué necesitamos observar e imitar a otros creyentes maduros? La razón está en el verso 18. Ahora, nada más quiero que te fijes. El verso 18 comienza con una palabrita que es porque. Si tú bajas un poquito al verso 20, también comienza porque. Entonces, lo que Pablo está haciendo, él nos va a explicar por qué tú y yo necesitamos observar e imitar los buenos ejemplos.
Él va a argumentar y nos va a dar una razón lógica de por qué tú y yo debemos de mirar a ciertas personas y vivir de cierta forma. La primera razón es porque dice, muchos andan conforme, dice a lo que les he dicho muchas veces, y habla de los enemigos de la cruz de Cristo. Entonces, ¿por qué tú y yo necesitamos mirar los buenos ejemplos? ¿Sabes por qué? Porque los malos ejemplos abundan. Por eso, hay muchos malos ejemplos. Pablo no dice que porque algunos pocos andan como les he dicho. No, dice, muchos andan. Entonces, los malos ejemplos en la iglesia cristiana han existido siempre. No es un mal moderno, no es un mal por las redes sociales, no, es un problema con el corazón humano. Entonces, los malos ejemplos han existido siempre. Pero muchas veces lo que ocurre es que nos quedamos como que clavados en los malos ejemplos, pensando que son los únicos que hay. Pero Pablo dice, no, hay muchos buenos ejemplos en la iglesia aquí y hay muchos buenos ejemplos en las iglesias todavía. Claro, los malos ejemplos tienden a ser más ruidosos, pero tenemos que ser muy cuidadosos donde estamos mirando. Entonces Pablo dice, ok, hay ciertas personas que son muchos que son enemigos de la cruz. Entonces, ¿qué era lo que estaba ocurriendo aparentemente en la iglesia en Filipos? Habían ciertas personas que estaban causando y que causaban una gran preocupación y un gran dolor en el corazón de Pablo. Él los identifica como los enemigos de la cruz. Ahora, si estuviste con nosotros al inicio de la serie en Filipenses, en el capítulo 1, verso 15 creo al 17, él habla de que hay personas que predican a Cristo pero lo hacen con motivaciones erróneas. Y Pablo dice, ok, yo no me preocupo de eso, total, ellos están predicando a Cristo. Esa gente son creyentes, ¿okay? No son falsos cristianos, los del capítulo 1. Pero los que Pablo está mencionando acá, estos no son creyentes, son enemigos de la cruz, dice él. Entonces habían estas personas que estaban infiltrándose o se habían infiltrado en la iglesia. Pablo no está hablando del peligro en el mundo de afuera no cristiano. Pablo está hablando del peligro dentro de la iglesia. ¿En dónde estaban poniendo sus ojos los cristianos de Filipos? Entonces, estos enemigos de la cruz, ¿quiénes eran? Pablo no los identifica con nombre y apellido. Los buenos ejemplos es Timoteo, Epafrodito, Pablo, Jesucristo, obviamente el más importante. Pero estos enemigos de la cruz, Pablo no dice quiénes son. Ahora, eso ha llevado a que muchos traten de especular quiénes eran estos enemigos de la cruz. Bueno, algunos creen que eran los judaizantes. Los judaizantes eran un grupo de personas del primer siglo que tenían la tendencia a seguir imponiendo la ley de Moisés a los nuevos creyentes, que no eran judíos. Entonces te decían, ok, qué bueno que creíste en Jesús, pero ¿sabes qué? Eso no es suficiente, también tienes que circuncidarte, también tienes que guardar el día de reposo. Entonces es importante la fe en Jesús, pero hay que hacer otras cosas también para agradar a Dios. La Biblia los pone como judaizantes. A lo mejor hoy no hay tantos, los hay todavía, pero cualquier religión o sistema de fe que te dice que tienes que agregarle algo a Jesús es un falso evangelio. Porque el evangelio de Jesús está completo y es perfecto. Todo lo que era necesario para reconciliarnos con Dios lo hizo Cristo en la cruz, con una vida perfecta, muriendo por nuestros pecados y resucitando. Lo único que Dios espera de nosotros es que confiemos en Él. Y eso es suficiente para declararnos justos. Pero habían estos judaizantes en el primer siglo que a la simple fe en Cristo le querían agregar algo. Y cada vez que tú y yo hacemos eso, estamos practicando o predicando un falso evangelio, cuando le queremos agregar algo a Jesús. Quizás eran ellos, quizás a lo mejor eran personas que profesaban ser creyentes, pero en realidad no lo eran. Y eso es algo que tenemos que tener siempre en mente. No todas las personas que vienen a las iglesias o se identifican como cristianos realmente lo son. Es una realidad, no podemos ver los corazones de las personas, podemos ver los frutos, pero es evidente que la Biblia nos habla de que no todas las personas que dicen Señor, Señor van a ser salvos. Jesús lo dijo. Entonces, a lo mejor estos enemigos de la cruz iban por ese lado, pero yo tiendo a inclinarme, a lo mejor es una mezcla de todos, pero es muy probable que estos enemigos de la cruz eran estos falsos maestros
que estaban tratando de introducirse o ya se habían infiltrado en la iglesia cristiana del primer siglo. Y estaban por todas partes. Y vemos la Biblia, vemos el Antiguo Testamento, vemos el Nuevo Testamento, cómo Dios vez tras vez, ya sea a través de los profetas del Antiguo Testamento o de los apóstoles en el Nuevo, habla de este peligro, que la existencia, la realidad de los falsos maestros. Gente que va a las iglesias con cara de piadosos, pero realmente no son convertidos, no son cristianos y enseñan el error y quieren desviar a las ovejas. Entonces, estos enemigos son reales, los enemigos de la cruz. Y Pablo los califica y los identifica con 4 características. Primero, si te fijas en el verso 19, habla de cuál es el destino de estas personas. Dice que su fin es perdición. O sea, estas personas no son salvas y si no se arrepienten, van a terminar perdidos por la eternidad. También Pablo los describe como personas cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza. ¿Qué quiere decir eso? De que estos maestros básicamente vivían para la satisfacción personal y vivían para la gloria personal. Y siempre ves una característica repetitiva de los falsos maestros es eso, es vivir vidas o tener ministerios egocéntricos donde ellos son los que lucen, donde básicamente no tienen ningún tipo de refreno a los deseos y a las pasiones de la carne y usan a la gente para conseguir sus deseos, básicamente. Pero algo que llama mucho la atención es que dice, y cuya gloria está en su vergüenza. La idea de esa frase es que ellos, en cierta manera, presumen lo que ofende a Dios. Esa es la idea. Lo que ofende a Dios, lo que a Dios no le agrada, es de lo que ellos se sienten orgullosos. Entonces, pensaba a veces en este falso evangelio de la prosperidad, por ejemplo, que promete a todos los que vienen a que si tú das esto, Dios te va a hacer rico. Y es básicamente una versión cristiana de mente millonaria. ¿Y cómo te prometen estas cosas? Y dice, a ver, pero aguántame tantito. O sea, la Biblia dice que el amor al dinero es un pecado. Entonces, eso que es un pecado, ciertos evangelios lo hacen como algo destacable. O sea, lo que avergüenza al evangelio es lo valioso. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos como cristianos de qué estamos oyendo, porque estas cosas son ciertas. Y quizás la característica que al menos más me impactó a mí y creo que encierra todo lo que ellos representan, está al final del verso 19, cuando Pablo dice sobre ellos que piensan solo en las cosas terrenales. La orientación de estas personas básicamente es una mentalidad únicamente terrenal. Ahora quiero que dejes aquí marcada tu Biblia y vayas conmigo hacia la izquierda. La carta a los Romanos, por favor. Romanos capítulo 8. Quiero que lo puedas leer en tu propia Biblia, no va a aparecer en pantallas. Romanos capítulo 8, versos 5 al 7. Romanos 8, versos 5 al 7. Te recordarás, hace varios meses estudiamos esta carta, pero el verso 5 dice algo muy importante sobre la mente carnal o terrenal. Dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que andan en la carne no pueden agradar a Dios. Claramente habla de lo que abunda en nuestra mente, es lo que determina qué tipo de naturaleza tenemos. Si en mi vida solamente estoy pensando en como estos hombres, las cosas terrenales, y lo más importante es solamente lo terrenal, que nunca pienso en las cosas espirituales, nunca pienso en las cosas eternas de Dios, tengo un problema. Dice, si yo tengo esa mente, me constituyo un enemigo de Dios. Entonces, ahora, es evidente que Pablo está describiendo a los falsos maestros que no son creyentes, pero ¿sabes qué? Como cristianos, aún como cristianos, tú y yo no estamos libres de tener una mente terrenal y carnal. Algo que debemos recordar es que con la caída del hombre en el Edén,
Todo nuestro ser fue afectado por el pecado. Eso significa que mi manera de pensar también está afectada por el pecado. ¿Sabías eso? A veces pensamos que nuestras ideas son brillantes y son buenas, y no, están afectadas por el pecado. Tenemos que ser muy cuidadosos. Ahora, cuando venimos a Cristo, obviamente Dios nos regenera, pero Pablo dice en Romanos 12 de que tenemos que renovar nuestro ¿qué? Entendimiento. Debemos de dejar de pensar como pensamos naturalmente y comenzar a pensar como Dios quiere que pensemos. Y Pablo habla aquí en el capítulo 8 de la importancia de qué es lo que hay en nuestra mente. Ahora, quiero leerte algo que está en Mateo 16, 23. Dice, es esta conversación que Jesús tiene con Pedro, donde Pedro tiene la brillante idea de querer aconsejar a Jesús. Y esto es lo que Jesús le responde. Pero volviéndose él, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Y qué era lo que estaba haciendo Pedro? Quería impedir que Jesús fuera a Jerusalén, porque en Jerusalén Jesús le dijo que iba a padecer, que los líderes religiosos lo iban a condenar y todo eso. Uno podría decir, Pedro tenía un sincero deseo de querer prevenir cualquier mal para su Señor y su Salvador. Es muy probable que a lo mejor nosotros le hubiésemos dicho exactamente lo mismo. Pero Jesús le dice, no, ese pensamiento de evitar la voluntad de Dios para estar más cómodo y evitar sufrimiento, ese pensamiento viene del diablo, no viene de Dios. Entonces tú y yo nos damos cuenta que somos como Pedro muchas veces. Pensamos que nuestra manera de pensar es correcta, pero realmente no está alineada con la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuáles son los valores que gobiernan este mundo? Esa mentalidad de la cual debemos de desprendernos y renovar nuestros pensamientos. Creo que un buen lugar donde la Biblia lo resume, cómo piensa este mundo, está en 1 de Juan. Te voy a leer yo en 1 de Juan capítulo 2, versos 16 al 17. Y lo voy a leer en una versión más moderna para poder entender la idea. 1 Juan 2, 16 al 17 dice, pues el mundo, cuando habla del mundo, habla del sistema de valores de este mundo. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso, dice, proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba, junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. ¿Qué versículo más potente para describir cuáles son los valores y principios que rigen este mundo en el que vivimos? Y tú ves la historia de la humanidad y básicamente ese ha sido nuestro problema. Buscamos un intenso deseo por el placer físico. Queremos sentir experiencias de adrenalina y satisfacer nuestros deseos. Tenemos este deseo insaciable por todo lo que vemos. Vemos algo, lo codiciamos, luchamos para quitárselo a alguien, para obtenerlo. Nos venden algo, al mes estamos comprando lo mismo, nada más que un mes más nuevo. Después habla del orgullo de nuestros logros y posesiones. Nos encanta presumir quiénes somos, lo que hemos logrado. Y dice Dios a través de Juan, que todas estas cosas son de este mundo y que no provienen de Dios. Entonces, ¿te das cuenta cómo la manera de pensar de este mundo nos ha afectado grandemente? Es por eso que Pablo dice en Romanos 12 que tenemos que renovar nuestro entendimiento. Tenemos que dejar de tener esta mente carnal y terrenal y tenemos que tener la mentalidad del reino de los cielos. Ahora, creo que es importante clarificar algo. A veces pensamos que tener la mente espiritual o las cosas eternas significa desentendernos de nuestras responsabilidades terrenales. Y no lo es. No lo es. Dios no nos está prohibiendo ocuparnos en los asuntos terrenales. Lo que Él nos está prohibiendo y lo que Él nos está animando a no hacer es vivir bajo los valores y los principios de este mundo. Lo que mueve a este mundo.
Pero no nos está llamando a desentendernos de nuestras responsabilidades. Dios te ha dado vida y tu vida tiene un propósito. No eres un accidente. Dios te hizo a su imagen y semejanza. Te dio talentos, te dio capacidades. Dios le dio una tarea a Adán y a Eva. Y esa tarea no ha cambiado. Entonces, implica ciertas cosas de este mundo terrenal. Vivimos en un mundo terrenal. Eres esposo, eres esposa, eres mamá, eres hijo, eres trabajador. O sea, nuestra vida cristiana se manifiesta viviendo y siendo responsables con las cosas que Dios nos da para entretenernos aquí. Pero lo que la Biblia nos está diciendo tener cuidado es que los principios, los valores que mueven a este mundo no son los mismos que nos deben de mover a nosotros. Estas tres cosas son las que mueven al mundo. A nosotros nos mueve hacer lo que hacemos en este mundo, la gloria de Dios, que Dios sea exaltado. Ahí hay placer, ahí hay deleite. Entonces, por eso Pablo dice, ok, la razón por la cual deben de imitar los buenos ejemplos es porque hay muchos malos ejemplos, mis hermanos. Aprendamos de los buenos, de los correctos. ¿Por qué es importante esto? Porque las posibilidades son muy altas de que tú termines siendo como la persona a la que tanto admiras. Y si estás admirando a la persona equivocada, estás en mal camino. Mal camino. Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. Y sabes que hoy en día vivimos en un mundo hiperconectado, pero al mismo tiempo hiper aislado. Tenemos acceso a un montón de información, tienes acceso a conocimiento en línea, tienes acceso a predicadores, pastores, youtubers, todo lo que quieras. Aún así, nada de eso reemplaza al que tú estés conectado a una iglesia local. ¿Sabes por qué? Porque tú no conoces la vida y el testimonio de esas personas a las que estás oyendo y viendo. Tú no sabes si ese pastor o ese hombre que hace un podcast, cómo trata a su esposa en su casa. Tú no sabes si es íntegro o no, o si está robando. Tú ves, lo que oyes en la tele, o en el podcast o en YouTube, pero no conoces su vida. Por eso nada reemplaza a la iglesia local. Por eso Pablo dice que tenemos que aprender a los que viven de acuerdo a sus principios. Y ese lugar es la iglesia de Cristo. Podemos ser edificados por las cosas que vemos, pero nada de eso reemplaza el que tú estés conectado con una iglesia local. Donde puedas conocer al pastor, donde puedas conocer a los líderes, donde puedas conocer a los hermanos. No que somos perfectos, no somos. Pero al menos ves que están caminando en integridad, están caminando en rectitud. ¿Por qué? Porque si sigues los malos ejemplos vas, como dice Proverbios, vas a sufrir daño. Y no queremos eso. Ahora, la segunda razón por la cual debemos de aprender de los buenos ejemplos es porque somos ciudadanos de los cielos. Fíjate el verso 20, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. La segunda razón por la cual debemos de seguir buenos ejemplos y vivir de cierta manera es porque tenemos la ciudadanía de los cielos. ¿Y cuál es el principio aquí que creo que es importante? Nuestra mentalidad va de acuerdo a nuestra identidad. ¿Okay? Nuestra manera de pensar tiene que ver con nuestra identidad. Y Pablo les dice a los filipenses que ellos son ciudadanos del cielo. Eso es lo que ellos deben de recordar. Ahora, esta frase, ciudadanos del cielo, es bien interesante que Pablo se las haya dicho a los filipenses. Porque aquí donde estas cosas, cuando estudiamos el contexto histórico, nos ayuda a comprender una verdad de una mejor manera. Resulta que Filipos, que es la ciudad donde está esta iglesia, a la cual Pablo le está escribiendo, era una ciudad que tenía como un estatus especial, por decirlo de alguna manera. Hubo una época en su historia donde ahí ocurrió una batalla y posteriormente los romanos reconstruyeron la ciudad.
Y esta ciudad de Filipos se transformó en una colonia para ex militares romanos. Uno de los privilegios que tenían los ciudadanos de Filipos es que ellos simplemente por estar ahí o nacer ahí adquirían automáticamente la nacionalidad romana o la ciudadanía romana, cosa que otras ciudades en el imperio no tenían ese derecho. ¿Por qué tenían ese derecho? Era un privilegio. Entonces los filipenses orgullosamente ostentaban ser ciudadanos romanos. Pero lo que Pablo está diciendo es esto. Okay, qué bueno que se sienten orgullosos por ser ciudadanos romanos, pero no se olviden que hay un orgullo mayor, que es nuestra ciudadanía del cielo. Es a veces curioso interactuar entre nosotros, porque todos nos sentimos muy orgullosos de nuestro país y de nuestra ciudad. Entonces, siempre yo bromeo con algunos de aquí de México, algunos más que otros, por dónde nacieron. Todos nos sentimos orgullosos por el lugar, nuestro origen. Pero creo que lo que Pablo está diciendo es algo que debemos de recordar. La iglesia en Filipos era una colonia romana. O los filipenses más bien eran una colonia romana. Pero lo que Pablo creo que lo que les quiere decir a ellos es que la iglesia en Filipos es una colonia del cielo en Filipos. Ellos son una colonia del cielo. Que esa es la ciudadanía que ellos deben de recordar más que son simplemente ciudadanos romanos. Entonces, Pablo les muestra a ellos que son una colonia del reino de los cielos en Filipos. Y que sus vidas, sus principios deben de reflejar que son diferentes al mundo en el que viven. Que ellos viven bajo otros valores. No bajo los valores de 1 de Juan que leímos. Ellos están ahí para vivir con otros valores porque ellos tienen otra ciudadanía. Y tú y yo tenemos otra ciudadanía. Somos cristianos que vivimos en Cancún, pero nuestro pasaporte dice que no somos de acá. Nuestro pasaporte dice que somos ciudadanos del cielo y debemos de recordar eso. Eso significa que nuestra responsabilidad o el ser creyentes es un gran privilegio que Dios nos da, pero no solamente es un gran privilegio, es una gran responsabilidad. Cada nacionalidad a lo mejor es famosa en el mundo por algo, por muchas cosas. Obviamente cuando hablamos de México en el mundo, la gente siempre asocia con su comida, buena comida. Ahora estuve la semana pasada en Perú, los peruanos presumen ciertas cosas de su comida que son las mejores del mundo. Los chilenos presumimos ciertas cosas que son mejores en nuestro lugar. Pero cada uno de nosotros es conocido por algo. Tenemos como una fama, o hemos creado un nombre, o hemos construido una cierta reputación. Bueno, lo mismo pasa como creyentes. ¿Cuál es la reputación que tenemos como creyentes? Entonces, la iglesia de Cristo debiese de oler al cielo aquí en la tierra. Debiese de oler al cielo. Cuando la gente viene y está en la iglesia, debiese de tener una pequeña noción y ver un pequeño destello de lo que va a ser la eternidad. Por eso Jesús dice que el mundo nos va a conocer si nos amamos unos a otros. Entre nosotros, como cristianos. Entonces, por eso Pablo, y voy a leer este versículo varias veces, todavía nos falta terminar Filipenses, pero Filipenses 1:27 dice, solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. O sea, vivan de acuerdo al pasaporte que tienen. Ustedes son cristianos y debemos de vivir como vive un cristiano. No movidos por los valores de este mundo, los principios de este mundo, sino viviendo por los principios del reino de Dios, por lo que Dios nos revela en su palabra. No tenemos una mente terrenal, tenemos una mente en las cosas de Cristo. Quiero leerte algo que escribió C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia. En su libro llamado Mero Cristianismo, él dice lo siguiente. Dice, si leemos la historia, veremos que los cristianos que más hicieron por el mundo actual fueron justamente los que más pensaron en el siguiente. Es desde que los cristianos han dejado de pensar en gran medida en el otro mundo que se han vuelto tan ineficaces en este.
Entonces, pensar o tener la mentalidad espiritual no significa que no pensamos en las cosas cotidianas de esta vida. Finalmente, en nuestra vida cristiana, mis hermanos, venimos el domingo, 90 minutos estamos acá, pero la mayoría de nuestro tiempo lo vivimos en el mundo real afuera. Tú siendo papá, esposo, hijo, trabajador, empresario, todo lo que Dios te ha dado, ahí vivimos la vida cristiana real, en nuestras casas, donde nos conocen. Entonces, el tener una mentalidad para las cosas de Dios no significa desentendernos de este mundo real. Eso es lo que C.S. Lewis quería decir. Entonces, tenemos la mente en las cosas de Dios, pero el tener la mente en las cosas de Dios significa que a Dios le interesa tu vida aquí, en este momento, ahora. Dios eligió soberanamente que tú nacieras en este país llamado México y no te preguntó. Dios te puso en este tiempo y en este lugar con un propósito, con una razón. Algo hermoso de la Biblia y lo que Dios nos muestra es que nuestra nacionalidad o nuestro grupo étnico no se diluye en la eternidad. Tú ves Apocalipsis y ves gente de todas las naciones, de todos los grupos étnicos. Eso se mantiene en la eternidad. Entonces, el que seas mexicano, venezolano, colombiano, chileno, no es un accidente. Es una manera a través de la cual tú vas a honrar y glorificar a Dios donde Dios te puso y donde Dios te llamó. Entonces, eso es lo que somos. Comportémonos por lo que somos, por lo que dice nuestro pasaporte. Pero tenemos dos esperanzas y ya vamos a concluir con esto. En el verso 20 dice, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Esa es nuestra primera esperanza y la primera esperanza que Pablo les recuerda a los filipenses, que nosotros estamos esperando a Jesucristo. Como ciudadanos del cielo, vivimos bajo la constante expectativa de que Cristo puede regresar en cualquier momento. En cualquier momento. ¿Cuántos de nosotros nos levantamos esta mañana? No levanten sus manos, no necesitan contestarme en voz alta. Pero ¿cuántos nos levantamos pensando que a lo mejor hoy podría ser el día en que Jesús regresa? No pensamos mucho en eso. Otra vez estamos demasiado clavados con la mentalidad terrenal. Pero Pablo habla que no solamente ellos esperan, sino que dice que ansiosamente esperamos al Salvador. Te habla de la actitud de la espera, no simplemente de esperar, sino la actitud con la que esperamos, con una constante expectativa del pronto regreso de Cristo. Creemos en el inminente regreso de Cristo. Eso quiere decir de que Jesús puede volver en cualquier momento. Vivimos de esa manera, vivimos como si Cristo pudiese volver ahora porque lo puede hacer. Entonces, esa es nuestra esperanza, familia. Que un día vamos a ver a Jesús a los ojos. Ya no vamos a necesitar nuestra fe. Vamos a ver y vamos a estar con Él. Pero mientras tanto, tú y yo estamos en este mundo. Y quiero leerte otro párrafo del libro de Mero Cristianismo de C.S. Lewis que me gusta mucho. En el capítulo llamado La Invasión, un poco de contexto, C.S. Lewis escribió su libro Mero Cristianismo cuando Inglaterra o el Reino Unido estaba en guerra contra los nazis. Él fue invitado a la BBC de Londres a poder en ese tiempo tan turbulento para los ingleses dar un poco de esperanza a la población. Entonces, el contexto es guerra, es Hitler y los nazis invadiendo a Europa. Y él dice lo siguiente, como que usando un poco eso para el cristianismo, dice, un territorio ocupado por el enemigo, eso es lo que es este mundo. El cristianismo es la historia de cómo llegó aquí el verdadero rey con mayúscula, disfrazado si quieres, y nos convocó a todos para tomar parte en una gran campaña de sabotaje. Cuando acudís a la iglesia, estáis en realidad escuchando la secreta telegrafía de nuestros amigos. Precisamente por eso el enemigo es tan ansioso para impedirnos acudir a la iglesia. Lo hace aprovechándose de nuestra vanidad, de nuestra pereza y de nuestra arrogancia intelectual. Lo que básicamente él está diciendo es que
Europa estaba ocupada por los nazis, pero en cada uno de estos países estaba la resistencia que se opuso al régimen nazi. Y ellos estaban esperando que iba a venir una invasión, que iban a desplegar los soldados y Hitler iba a ser derrotado. Y él dice, nosotros somos igual, estamos en un mundo ocupado por el enemigo. Es un mundo rebelde, en caos. Pero tú y yo somos la resistencia, porque nuestro rey va a desembarcar aquí. Entonces necesitamos ir a la iglesia, porque ahí recibimos las instrucciones de nuestro jefe. Por eso Satanás no quiere que vengas a la iglesia. Quieres que sigas enredado en las cosas de este mundo. Y se te olvide que no es que si es que Jesús va a venir, es que Él va a venir. Entonces esa es nuestra esperanza. La segunda esperanza es que vamos a ser transformados. Verso 21, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. A diferencia de los que solo piensan en las cosas terrenales, como Pablo describió a los falsos maestros, tú y yo como creyentes tenemos no solamente la esperanza de la vida eterna, sino todo lo que eso conlleva. Entonces, nuestra esperanza no es que solamente vamos a estar con Cristo, sino que nuestra esperanza también es que nuestros cuerpos van a ser glorificados. La Biblia habla de la resurrección corporal, que Dios nos va a dar nuevos cuerpos glorificados donde ya el pecado no va a tener efecto sobre nosotros. Donde ya no vamos a luchar con el pecado, con la tentación, nada de eso va a ocurrir, no nos vamos a enfermar, no vamos a sufrir, no van a haber enfermedades. Eso es parte del buen plan que Dios tiene para nosotros, para el futuro. No vamos a ser almas volando, perdidas, flotando en una nube. Vamos a tener cuerpos glorificados. Cuando Dios creó al hombre y nos puso en un cuerpo humano, Dios dijo que eso era bueno, era muy bueno. No es pecado ser hombre. O la humanidad no es el pecado. El pecado introdujo y corrompió nuestra naturaleza, pero Dios va a restaurar eso. Va a quitar toda presencia de pecado y nos va a dar un cuerpo apto para vivir con Él para la eternidad. ¿Qué pasaría si tú o yo o cualquier hombre intentase llegar al sol? ¿Qué va a pasar con él? Va a morir. Se va a quemar, porque su cuerpo no está preparado para acercarse al sol. Muere. Tú y yo no estamos preparados para acercarnos a Dios. Morimos. No porque Él nos quiere destruir, es porque Él es perfecto y santo. Pero Dios nos va a dar un cuerpo capacitado y preparado para vivir con Él para la eternidad. Dios va a quitar toda presencia de pecado, que es lo que nos separa de Él. Eso es lo que tiene el creyente, esa es nuestra esperanza. Quiero terminar leyéndote 1 Corintios 15, 49. Dice, y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Puedes leer todo ese capítulo 15, Pablo habla sobre la resurrección del creyente. 1 Juan 3, 2 al 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. Vamos a estar con Él, esa es nuestra esperanza. Pero también vamos a ser transformados. Pablo habla eso en el capítulo 8 de Romanos. Nuestro cuerpo va a ser transformado y Pablo habla ahí también que la creación va a ser transformada. Dios va a restaurar todas las cosas, absolutamente todas, cuando Cristo vuelva. Vamos a ver la bondad de Dios palpable. Pero mientras nos toca esperar. ¿Pero qué hacemos mientras esperamos la venida de Cristo? Juan nos dice acá. Dice que el que tiene esa esperanza que tenemos que Él va a volver, dice que se purifica a sí mismo. ¿Sabes cómo yo detecto en mi vida si realmente estoy ansiosamente esperando que Cristo vuelva? Si estoy o no viviendo en pecado. Si yo estoy viviendo así y peco y no tengo ningún tipo de convicción de parte de Dios,
realmente no estoy viviendo como si Cristo viniese hoy. Eso es. Porque si yo de verdad recordara que Jesús puede venir hoy, yo no estaría viviendo como estoy viviendo a lo mejor. O no estaría haciendo todas las cosas que estoy haciendo. Entonces, la verdad de la inminente o el inminente regreso de Cristo siempre trae santidad a la vida de las personas. Porque no sabemos cuándo Jesús va a volver. Y es muy probable que Él vuelva muy pronto. Entonces, estamos preparados para eso. Y no solamente estamos preparados, estamos viviendo a la luz de eso. En nuestra vida, teniendo un buen testimonio en este mundo, compartiendo el Evangelio, aprendiendo unos de otros, edificándonos unos a otros, lo que Jesús quiere. Entonces, que Dios nos ayude, familia, a mirar, a observar y a imitar los buenos ejemplos de hombres y mujeres de la palabra de Dios. A mirar, observar y a imitar los buenos ejemplos que Dios nos regala en la iglesia de Cristo. Porque malos ejemplos hay muchos, pero no tenemos excusa. Hay muchos buenos ejemplos. Y sobre todo, a vivir, a imitar, a andar en los buenos ejemplos porque Cristo viene muy pronto.